mensaje de Dios a la iglesia y pudimos ver en el capítulo 2 y parte del capítulo 3 cómo Dios confronta a la iglesia y el creyente debido a que muchas veces las iglesias y los creyentes cambian. Me gusta algo que decía el hermano Nelson, y es que nuestro Dios es inmutable y su palabra es inmutable, lo cual nos indica, no importa cuánto cambien las iglesias, no importa cuánto cambien los pastores o predicadores, no importa cuánto cambien los creyentes, Dios y su palabra nunca cambian. Y lo que Dios dice en su palabra es norma y regla de fe para nuestra vida. Es enseñanza que nos hace crecer, madurar, formarnos, prepararnos para ser útiles y de bendición. De manera que aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da. Hablamos de que es necesario romper con todo lo que estorba. Y cada quien por sí debe hacer una revisión introspectiva sobre lo que eventualmente en su vida pudiera estorbar. Y si hay algo que usted es consciente que le está estorbando, el consejo es quítelo. Si estorba su relación con Dios, quítelo. Si estorba su vida de iglesia, quítelo. Si estorba su vida espiritual, quítelo, por favor. Porque habían cosas allí en los dos capítulos de Apocalipsis 2 y 3 que Dios confrontaba y daba conciencia de las cosas que estaban mal para que los creyentes y las iglesias lo corrigieran. Hoy vamos a estar allí en Apocalipsis 3. Vamos a leer el verso 10 y verso 11. Luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor Dios Altísimo nos bendiga en esta noche a través de su palabra. Amado Dios, nuestro Señor, alabamos y exaltamos tu nombre, dándote muchas gracias, oh Dios, por tus misericordias para con cada uno de nosotros. Señor, agradecemos sobre todo la obra perfecta, gloriosa y suficiente de Cristo hecha en la cruz del Calvario en nuestro favor. Gracias, mi Dios, por habernos alcanzado a través del Evangelio para ser tus hijos, Señor, para ser tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque has puesto tu Espíritu Santo en nuestras vidas para que nos ilumine, nos enseñe, nos forme, nos respalde y nos use para tu gloria. Esta noche clamamos, mi Dios, para que tomes el control, por favor, de cada una de nuestras vidas. Nos des una actitud reverente, una actitud atenta, abierta a tu palabra, para que tu palabra haga aquello para lo cual la envías y tu palabra en esta noche traiga bendición a nuestras vidas. Por favor, mi buen Dios, usa a tu siervo para tu gloria, solamente un instrumento, Dios, que tú has escogido para transmitir tu palabra. Mas te rogamos que a través de tu palabra nos bendigas a todos. Te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos.
hay cositas que deseo destacar que invitan a tomar las cosas muy en serio. En ese pasaje, la primera frase del verso 8, ¿qué dice la primera frase del verso 8? ¿Qué debemos entender los creyentes con eso de yo conozco tus obras? Esta verdad que describe el principio del verso 8 dice que Dios conoce nuestra realidad, cómo estamos viviendo como creyentes, cómo somos, cuál es la verdadera relación con Él, de manera que en nuestra vida Dios lo sabe todo. Y deberíamos también nosotros saberlo, ¿verdad? Porque a nosotros nos interesa saber cómo estamos siendo a la luz de la palabra y a la luz de la voluntad de Dios. Hay un pasaje algo semejante allá en 2 Corintios capítulo 5, donde la gloriosa palabra del Señor nos dice el verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y obsérvenme la frase que sigue. Y espero que también a vuestras conciencias. ¿Y por qué dirá eso? Porque a veces Dios tiene una visión clara de nuestro estilo de vida en Cristo y nosotros no somos conscientes muchas veces de nuestro estilo de vida en Cristo. Y es importantísimo ya que el Señor nos dice, yo conozco tus obras. Y deberíamos prestarle mucha atención y deberíamos ver esa frasecita con seriedad para hacer una revisión introspectiva. Y si hay que hacer ajustes, correcciones, por favor hagámoslo. Y el último versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y hay dos cositas allí importantes. Esa primera frase que llama una revisión introspectiva, dado el conocimiento de Dios de la totalidad de nuestra vida. Y el último versículo llama a prestarle toda la atención a lo que Dios está diciendo y enseñando, ¿verdad? En ese pasaje hermoso, el Señor llama a la iglesia a estar firme y preparada. Necesitamos hoy más que nunca creyentes firmes, iglesias firmes, creyentes definidos, iglesias definidas, creyentes de convicciones, iglesias que muestren la gloriosa verdad de la palabra de Dios. Y entonces allí la palabra del Señor dice, como dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. El verso 8 dice, yo conozco tus obras y he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, que aunque tienes poca fuerza, subraya. ¿Qué se espera del creyente? A ver, ¿qué se espera del creyente? Que viva y guarde su palabra. Amén. Imagínense un creyente que no toma en cuenta lo que Dios dice en su palabra. Habría que preguntarle para dónde camina, qué pretende, a dónde quiere llegar, cuál es la idea en su vida. Porque esta iglesia, hermano, es la iglesia que representa la iglesia por la cual Cristo vendrá. Una iglesia, ¿qué cosa? Fiel a la palabra y fiel al nombre de Cristo, porque allí destaca dos cosas. Dice la palabra del Señor, has guardado mi palabra y ¿qué cosa? No has negado mi nombre.
creyentes fieles a Cristo, creyentes fieles a la palabra. Algunas veces decimos, los creyentes deben ser cristocéntricos y bibliocéntricos, gente asida y apegada estrictamente a Cristo y su palabra. Y esto distinguía a esta iglesia. Y el Señor hace ahí un llamadito en el verso 11. ¿A qué cosa? He aquí yo vengo pronto. ¿Qué cosa? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Cuál es la idea de retener? Manténgase firme en lo que ha creído. Manténgase firme en el Señor. Manténgase firme y fiel como creyente, como miembro de la iglesia. Porque aquí está hablando a una iglesia. Y aquí estamos hablando a una iglesia. Aquí está hablando a los creyentes. Y aquí estamos hablando a los creyentes. Y la palabra de Dios fue de bendición en aquel entonces. Y hoy la palabra es de bendición para tu vida. Espero que sea de bendición para tu vida. Hay algunos pasajes maravillosos que nos hacen ver la misma idea. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10. Hebreos 10, 23. Mantengamos firme, sin fluctuar. ¿Cuál es la idea de fluctuar? Hoy sí, mañana no, hoy tengo ganas, mañana no tengo ganas, hoy voy, mañana no voy, hoy oro, mañana no oro, hoy leo la Biblia, mañana no leo la Biblia, hoy le sirvo al Señor, mañana no le sirvo. Y está hablando de una fluctuancia espantosa y terrible muchas veces en la vida de los creyentes. Y necesitamos ser gente definida en el Señor, amén. Necesitamos fortalecer nuestra relación con Dios. La palabra del Señor dice, manténgase firme sin fluctuar. Si usted ha sido fluctuante, cambie eso, ¿verdad? La palabra nos dice las cosas que no están bien para que corrijamos. Dios no señala, no acusa, solo presenta la palabra para que usted y yo tomemos las correcciones que correspondan y mejoremos. Además que obedecer a Dios y hacer como Él dice nos va a hacer sentir muy bien. No hay nada más rico en la vida que saber que estoy bien con Dios. Amén. Si han habido desajustes, arreglemos eso. Si hay que de rodillas pedirle perdón al Señor por algo, hagámoslo y levantémonos, ¿verdad? Allá el versículo 5 de Apocalipsis 2, el Señor le dice a esa iglesia, mira a ver de dónde has caído. A ver a dónde estuvo la caída. Y luego le dice, y arrepiéntete. ¿Cuál es la idea? Arregle esas cosas. Y luego le dice, mira a ver dónde has caído y arrepiéntete y empieza a hacer las primeras obras. ¿Cuál es la idea? Levántese y empiece de nuevo. Amén. Apocalipsis 2:5. Es un llamado. Aquí el Señor dice, manténgase firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Como dijo el hermano Nelson, Dios es inmutable, su palabra es inmutable, sus promesas son inmutables. Dios es fiel. Dios no cambia. Y lo que Dios ha ofrecido al creyente se mantiene firme. Y dice además la palabra del Señor en el verso 24, y considerémonos unos a otros
para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hay que fortalecer el compañerismo con la iglesia, con los hermanos. A veces, como seres imperfectos, nos fallamos unos a otros, pero las fallas de uno deben ser la oportunidad a otro para aprender a amar, a perdonar, para madurar, para crecer, no para salir huyendo, no para murmurar, no para quejarse, sino para orar. Amén. Sí. Dice más el verso 24, 25, no dejando de congregarnos. Amén. ¿Qué dice Dios? No dejen de congregarse. Necesitamos estar firmes. Entonces los que dicen allá que no necesitan congregarse, tanto a la luz de ese texto están totalmente equivocados, porque Dios quiere que nos congreguemos. Amén. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿De qué estará hablando? De la venida de Cristo. Hoy más que nunca estamos a las puertas de la venida de Cristo, a las puertas de la entrada al cielo. Me acuerdo de la escena de Juan, y entonces dice el capítulo 4, versículo 1. Es un pasaje hermoso, leámoslo allí, Apocalipsis 4, 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿Dónde? Una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, me dijo, ¿qué cosa? Por esa puerta, hermano. Juan es el último apóstol, representante de la iglesia. Y en Juan, a la luz de Apocalipsis 4:1, te está haciendo el llamado a la iglesia. Sube acá. Vendrá un día en que sonará la trompeta. Eso dice 1 Corintios 15, 51, 52. Porque se sonará la trompeta. Igual dice 1 Tesalonicenses 4:16, se sonará la trompeta. Y aquí dice como de voz de trompeta. Ahí nos ayuda a explicar un poquito el asunto de la trompeta, ¿verdad? Pero lo importante es, sube acá. Estamos próximos a que Cristo Jesús nos diga, suban acá. Y entonces por eso no hay que descuidar la vida espiritual. Sé que allí hay muchas cosas que se nos proponen y se nos sugieren, pero nuestra mirada debe estar en Cristo. Colosenses 3:1 dice, poned la mira. Colosenses 3:1 y 2 dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ese es el verso 2. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y hay una invitación, hermano, a no aflojar. El Señor quiere que perseveremos. 1 Corintios capítulo 15, verso 58. La mejor manera de perseverar es estando integrado, ocupado, moviéndose en el Señor, para que el enemigo y la carne no ganen ventaja, ¿verdad? Porque a veces el enemigo gana ventaja y tenemos un problema, dice Marcos 14:38. A ver, dice Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero tenemos un problema. La carne es débil. Entonces hay dos cosas de las cuales hay que cuidarse, del enemigo y de nuestra propia carne, ¿verdad? Estando integrados, ocupados en las cosas del Señor, menos oportunidad tendrá el diablo y menos oportunidad tendrá la carne, ¿verdad? Hermano Jimmy nos lee para todos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Amén, un texto maravilloso, ¿no les parece? El Señor invita allí a estar firmes. 2, constantes. 3, creciendo. Firmes, constantes, creciendo. Necesitamos involucrarnos, ocuparnos en el Señor, en las cosas espirituales. Y dice una motivación al final del texto, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hay recompensa, hay galardón, hay premio. Dios no nos debe nada, pero en su inmensa bondad, amor y misericordia quiere premiar el esfuerzo, la entrega, la labor de cada uno de sus santos. La misma idea está en Hebreos capítulo 6, verso 10. Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Necesitamos vidas integradas para que el enemigo y la carne no ganen ventaja. Y Dios llama a qué cosa: retén lo que tienes para que nadie tome su corona. Y esto es todo un desafío a los creyentes. En el capítulo 12 de Hebreos dice cómo hacerlo. Firmes, perseverando en Cristo y su palabra. Dice el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí hay un desafío a todo creyente, ¿sabe? Dice que nos rodean multitud de testigos. Y están los testigos infernales que pueblan el sistema planetario, el sistema atmosférico. Gracias a Dios que no podemos ver, si no viviríamos con la peluca parada, ¿verdad? Sí, es simplemente espantoso esa realidad. Pero hay multitud de gente que nos rodea, que le llevan las cuentas al creyente, ¿sí? Le llevan los números al creyente y tratan de mirar la vida del creyente, ¿sí? Y el desafío nuestro es no perder la visión de esa realidad. Deben todos los días vernos caminar en Cristo para la gloria de Dios. Todos los días. Y el texto nos invita a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera en Cristo, una carrera espiritual, donde dice el Señor que para hacer esa carrera hay que despojarse de todo peso. Y es lo que decíamos en las enseñanzas anteriores, que hay que quitar todo lo que estorbe, que pudiera estar estorbando a su libre caminar en Cristo. Quítelo. O lo quita o se va a enredar en la carrera. Imagínate. Pero además de eso, dice que debemos quitar todo peso y el pecado. ¿Pecan los creyentes? Sí. ¿Qué debe hacer el creyente con el pecado? Mantenerlo, cuidarlo, chinearlo, seguir en eso, no romper con eso. ¿Sí? Arreglar con Dios. ¿Sí?
El Padre Nuestro nos indica que a través de la oración nosotros podemos arreglar cuentas con Dios. Y entonces dentro de los componentes de la oración hay una parte que dice, perdona nuestras ofensas. Amén. Y entonces es necesario quitar lo que estorba, pero también el pecado para ir libremente con gozo, con la mirada puesta en Cristo. Cada creyente por sí peleando la buena batalla de la fe, manteniéndose firme, fiel. No se deje enredar. Esfuércese y ocúpese en las cosas que son necesarias para la vida. Pero recuérdeme esto, usted depende de Dios. Dios cuida de usted. Dios le da la inteligencia para que usted haga cosas y logre cosas. Le da la fuerza para hacerlo, sí. Pero usted no depende de su fuerza y de la inteligencia que Dios le da. Depende de Dios. Y por eso no hay que soltarse bajo ninguna forma de la relación con Dios. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice 1 Corintios capítulo 16. Pareciera un texto dirigido a los hombres, pero que dicha que la palabra no es solo para los hombres, es para todos, ¿verdad? Y entonces dice 1 Corintios 16, 13. 1. Velad, manténgase espiritualmente vigilante de su caminar en Cristo, vigilante de su estado espiritual, vigilante de la voluntad de Dios para su vida. Velad. Luego dice, está firmes. Y hay un llamadito a ponerle ganas, seriedad, firmeza, decisión. Portado varonilmente. Y dice, esforzado. Y si quiere añadir el 14 es importantísimo. Porque cuando las cosas se hacen bajo ese principio o ese ingrediente, las cosas saben mejor. Las apreciamos mejor, amén. Damos también lo mejor, ¿sí? Todas vuestras cosas sean hechas por amor. Su mover en Cristo debe estar inspirado en el amor, para que lo disfrute, para que dé lo mejor, para que Dios aprecie lo que hace, porque eso dice Hebreos 6:10. Dice allí, Dios no es injusto para olvidar el trabajo y la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Obra de qué? De amor. Si no es por amor, entonces todo lo que haga no vale la pena, no tiene sentido. Podemos irnos un poquito allí al capítulo 13 de ese mismo capítulo, para que vea que si no tiene este ingrediente, todo lo que se haga no sirve. Leemos versículos 1 y 2, 1, 2 y 3 de 1 Corintios 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si no tengo amor, como darle un tarro. Dice ahí la palabra del Señor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí? Cosas que no dan sonidos distinguibles o notas apreciables, no, simplemente como darle un tarro ahí como los chiquillos en los barrios, ¿verdad? Que formaban un conjunto y traían tarros y peroles y empezaban a darle y eso no caminaba para ninguna parte. Es la misma idea, dice el verso 2. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, subraye las dos últimas palabras. ¿Está oyendo? Y esto sirva para llamar la atención de nuestra vida de servicio en el Señor. Si no tiene este ingrediente,
eso no va siendo computado en el registro bendito de Dios. Porque es algo que no está siendo de bendición, se está haciendo mecánicamente porque usted sabe, porque usted puede, pero no es porque usted ama a Dios, su obra y su pueblo. ¿Está oyendo? Dice el verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de cuánto sirve eso? De nada sirve. Eso dice la palabra. Ame a Dios, por favor. Ame su palabra. Ame su vida en Cristo. Ame su iglesia. Ame lo que hace en el Señor, por favor. Porque lo vas a disfrutar, te vas a ver y va a agradar a Dios. Y todo lo que hagas será de mucha bendición en medio del pueblo de Dios. Allí el verso 13 dice, velad, estad firmes, portados varonilmente y esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas por amor. El Señor llama a la iglesia a estar firme y preparada, creciendo en la fe y en la gracia que es en Cristo. ¿Cuánto estás creciendo? ¿Has mejorado en relación al año pasado? Piensa eso. Y pongámosla más cerquita, ¿has mejorado en relación al mes pasado? Porque estamos aquí para mejorar, amén. Para crecer, para aprender, para formarnos, para ser más útiles. Dios está trabajando en cada creyente. Estoy trabajando allí un tema, cuando la gracia de Dios es en vano. No que la gracia de Dios en sí misma sea en vano. Ahí está concentrado el poder de Dios. Pero ese poder de Dios concentrado en la gracia pudiera que alguien no le esté tomando en serio. No le esté dando la importancia o el interés que merece. Y entonces esa será la condición de su vida espiritual. Pablo habla cuando la gracia es en vano. Y en algunas ocasiones dice, no vaya a ser que yo haya trabajado en vano. Porque no se está logrando nada en muchos corazones donde la gracia está siendo vana. Y eso es terrible, hermano. Ya te estarás viendo cola ese mensaje. Veremos cuándo le toca, pero damos una chupadita de eso para ponernos a meditar, a reflexionar cuál es nuestra realidad en la gracia. Miremos allá en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dale, Dios quiere verlo crecer. ¿Acaso el que tiene un bebito no quiere ver crecer ese bebito? ¿Sí? Usted nació de nuevo en Cristo, un momento de una hermosa niñez espiritual, pero Dios quiere verlo crecer. Y el modelo que le puso para que usted crezca es Cristo. ¡Wow! ¿Sí? Porque Dios quiere verlo crecer en Cristo. Amén. Y aquí el verso 18 invita, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Cuál es el desafío del creyente? Crecer, crecer. Necesitamos crecer. Allá la palabra del Señor en Hebreos capítulo 5, versículo 11 dice que hay muchas cosas difíciles de explicar. Dice, porque os habéis hecho tardos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Sí, y el Señor presenta allí una queja contra muchos creyentes que no crecen.
Uno que crece desarrolla capacidades, se forma para ser útil, ¿sí? Y ese es el plan de Dios para la iglesia, que la iglesia crezca. Póngale nombre y apellido, que usted crezca en Cristo. Procure crecer. Pastor, ¿cómo crezco? Fortaleciendo su relación con Dios. Todos los días apegadito a la palabra, dedicar tiempo a la palabra. Hoy los creyentes le dedican más tiempo al celular y a la computadora que a la Biblia. Y está sucediendo un fenómeno todavía más horripilante, dijo un nieto mío, más horrible, y es que estamos sustituyendo la Biblia por el teléfono. ¿Sí? Mire, para que este libro llegara acá, hermano, ha habido toda una lucha a través de la historia, porque el diablo ha querido destruir este libro. Allá en siglos anteriores, los creyentes no tenían una Biblia, sino ligeras porciones bíblicas que compartían entre ellos para crecer. Y los que perseguían el cristianismo tomaban todo eso y le prendían fuego. Hermano, y usted tiene la bendición de tener una Biblia en sus manos. Yo sé que usted puede encontrar en su teléfono todo lo que está aquí en la Biblia, pero el teléfono no es la Biblia. El teléfono tiene doble función. La Biblia solo tiene una función. Y tengamos cuidado, porque si sustituimos la Biblia por el celular, le aseguro que la tentación va a estar allí presente. De mientras se da la palabra, reviso los correos o yo no sé otras cosas, no sé. Y eso profanaría ese lugar. Use la Biblia. Amén. Use la Biblia. Ame la Biblia. Tráigala, no se avergüence de ella. Que nos vean entrar, que nos vean salir, que nos vean llegar a casa, salir de casa. Sí. ¿Cuántas Biblias tiene? ¿Cuántas? 4. A ver, otro. 4. Nos fuimos de 4 en 4. Sí. Yo tengo varias, ando una en el carro que esa pertenece al carro, porque nunca se sabe en qué momento se puede usar, ¿verdad? Tengo esta que es del púlpito, tengo otra que de veces la traigo para cuando hay asuntos de ceremonias o enseñanzas de matrimonio, ¿verdad? Y tengo 2 más allí como de estudio, no de estudio, sino para preparar mis estudios. ¿Sí? Porque ¿qué dice Colosenses 3:16? A ver. La palabra de Cristo more. ¿En qué medida? En abundancia en vosotros. ¿Sí? Dios quiere que nos llenemos de la palabra y decirle al Señor que la mantenga reflexiva en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos puede consolar, animar, fortalecer, librar, ayudar. No sé cuán gloriosa es la palabra. De manera que, amados hermanos, Dios llama a crecer en Cristo. Dice 2 Tesalonicenses 1:3. Los hermanos de esta iglesia, y esta iglesia era gente en que crecía. Dice el verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué cosa? 2 Tesalonicenses 1:3.
por cuanto vuestra fe va creciendo. Ahora, ¿cómo crece la fe? Romanos 10:17 nos da la respuesta. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Lo que indica que esta iglesia y los creyentes de esta iglesia eran gente sumergida en la palabra y por eso crecieron en la fe. Eso dice la palabra. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y de cada uno de vosotros abunda más y más. Debemos amar más. Amén. Ame más, de amor, aunque no lo ame. Pablo dice, amando más, aunque sea amado menos. ¿Sí? Porque soy yo el que debe cumplir las expectativas de mi cristianismo, las expectativas de mi condición como creyente, las expectativas de mi condición como hijo de Dios. Soy yo el que las debe lucir. Si allá para acá recibo otra cosa, no importa, voy para adelante haciendo lo que Dios quiere. Amén. Allí la palabra del Señor nos habla de una iglesia que crecía en la fe, pero también dice 2 Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ponga alma, vida y corazón a las cosas espirituales, a su vida con Dios, a su vida espiritual, a su vida como miembro de iglesia. Ponga alma, vida y corazón, porque el Señor quiere que nos esforcemos en la gracia. Y creo que el esfuerzo de los creyentes se ve. Amén. Y también se ven los creyentes que no hacen esfuerzo. Pero Dios quiere que todos nos esforcemos en la gracia. Es el desafío que Dios nos pone por delante. Dios llama a la iglesia a estar firme y preparada, porque si está firme y preparada y está moviéndose en las expectativas de Dios, es más útil. ¿Sí? Piense, un creyente que vive conforme a la voluntad de Dios, cuán útil será en las manos de Dios. Pero un creyente que vive contrario a las normas y reglas de Dios, vamos a tener que irlo a buscar. Sí. La palabra del Señor nos enseña que será útil y de bendición. Hay algunos pasajes bonitos que desafían a no cansarse, a no aflojar, a seguir adelante. El capítulo 6 de Hebreos, versos 11 y 12, dice la palabra: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. Amén. Manténgase en el mismo ánimo, en el mismo entusiasmo, en la misma entrega, en la misma ocupación. Esfuércese, por favor. La palabra del Señor llama allí a mantener la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? ¿Qué entendemos allí por el fin? Hasta que Cristo venga o usted se vaya. ¿Sí? Hasta que nos vayamos, aquí nos saquen con los pies para adelante, o hasta que Cristo venga. Lo que indica que no debemos aflojar, que a la vida espiritual hay que ponerle ganas. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice la gloriosa palabra del Señor. Y el verso 12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos. Un creyente descuidado cada vez va para menos. He mirado fenómenos que se dan en la vida del creyente. Decía usted no venir un día al culto y la otra semana va a tener la misma tentación.
Y si abraza la tentación, de repente ya no lo vamos a ver más en ese culto. Porque el enemigo juega con eso. ¿Sí? Y nos tornamos perezosos. Y ya no nos dan ganas de servir, de ir, de orar, de leer la Biblia, menos de hablar de Cristo, servir al Señor. Porque la pereza sobrecoge. Hay que leer allá en la Biblia, donde en el libro de Proverbios el Señor usa la hormiga para exhortar al perezoso. ¿Sí? La hormiga es un animalito muy dinámico, muy esforzado, siempre activo, y se lleva todas las matas y yo tengo pleito con ellas, pero el Señor las usa como ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Porque Dios no quiere creyentes perezosos. La pereza es sagrada a Dios e inutiliza, sí o sí, inutiliza la pereza. Si alguien es perezoso, no se le puede encomendar nada, no se puede esperar nada, normalmente no va a cumplir, porque la pereza le puede. Así es que el Señor dice en el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitemos a los fieles, aquellos que están en todas, que se esfuerzan. Por favor, aprendamos de ellos, no del perezoso, no del inconstante, no del frío, no del apático, sino el que ama al Señor, ama a su iglesia, ama su palabra, ama servir a Dios. Busquemos aprender de ellos, porque es lo que Dios quiere que usted y yo atesoremos. El tiempo se me fue, voy a terminar allí en Romanos 12. Versículo 11. Dice Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, haciendo qué cosa, sirviendo al Señor. Involucrémonos, tratemos de estar inmersos, activos, ocupados dentro de la obra del Señor, para que la carne y el enemigo no ganen ventaja, para que la pereza no nos domine y para que siempre estemos caminando adelante con la mirada puesta en Cristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Dios Altísimo les continúe bendiciendo. Gracias.